Hola a todos y bienvenidos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo kit para Bullet Journal. Voy a enseñar las cositas que trae y también ideas que podéis hacer para que le saquéis el máximo provecho. Antes de empezar, Hardpeach.com ya tiene la opción de ver la web en otro tipo de moneda. Es algo que me habíais pedido mucho, así que espero que os guste esta novedad. Y ahora sí, comenzamos. En el kit encontramos varias cosas, entre ellas tenemos las nuevas anillas para cambiar el color o la forma de las anillas que ya tenemos. Estas anillas están a medida para los bullet journal de la tienda, así que lo único que tienes que hacer es ponerlas encima. Además, también hay una pegatina para quitar las anillas en caso de que no las quieras. Es esta de aquí. También tendríamos que ponerla encima de las anillas para taparla y de este modo cambiaríamos el formato de nuestro bullet journal. Además tenemos distintas hojas de colores, degradados y estampados. Podemos poner una sola hoja para personalizar, podemos poner dos del mismo color o dos hojas diferentes. También tenemos estas pegatinas que son separadores. Van en las anillas, aunque realmente las puedes poner donde quieras. Aquí puedes anotar información adicional de tu día o de tu semana. Por ejemplo, puedes poner tus comidas, tus hábitos o información importante. Más accesorios que tenemos son, por ejemplo, estos llaveros de aquí. Esto es para que tú lo pongas, digamos, en las anillas, en el centro del bullet journal y que también se vea como un poco decorado. Y de hecho puedes elegir en qué anilla poner el llavero, puedes ponerlo más arriba o puedes ponerlo en mitad. También tenemos separadores que puedes usar para simplemente decorar, pero también puedes hacer tablas o dividir tu día con ellos. Las pestañas también las podemos cambiar de color. Imagina que tienes un día o semana especial y simplemente quieres darle otro ambiente a tu bullet journal, pues puedes cambiar algunas de las pestañas del color que elijas, ponerle varios colores o cambiar solo una de un color. En esta misma hoja de pegatinas abajo tenemos una especie de esquinitas. Esto, como acabo de decir, es para ponerlo en las esquinas de las hojas. Por primera vez en la tienda aquí tenemos pegatinas de plantas reales. Tranquilos, ninguna plantita ha sido dañada en el proceso. Quedan muy bonitas en el planner y así tienes como un trozo de naturaleza. Y por último hay bastantes marcos para fotos. Esto supongo que ya sabéis cómo se usa, simplemente tienes que poner la foto y luego poner el marco. Primero voy a cambiar las anillas y además voy a poner dos hojas diferentes. Lo voy a hacer de color rosita porque aquí en mi país en marzo empieza la primavera. La tipografía que estoy utilizando también es nueva y ya está disponible en la web, es la tipografía Galaxy. También puse uno de los marcadores que enseñé antes. Los hay que ocupan toda la hoja, pero también los tenéis en versión cortita, que es este que estoy utilizando aquí. Los que son cortitos simplemente ten en cuenta que tienen 11 agujeritos para las anillas, entonces pues escoge 11 anillas y a partir de ahí ya lo vas alargando y adaptando hasta que se encaje. También voy a poner una pestaña de otro color en el mes de marzo, simplemente para resaltarlo, esto es simplemente estético porque me gusta. Y ahora voy a poner el calendario. Este calendario viene incluido con los Bullet Journal Pro. Así que si tienes este bullet puedes encontrar los calendarios en las pegatinas que vienen a juego. Siguiendo con el kit, voy a coger algunas de las plantitas para ponerlas. Si me conocen, saben que amo las plantas. En todos los meses, al principio, dejo un espacio para algunos hábitos en los que quiero centrarme. Y también siempre pongo algún que otro objetivo como para estar medio motivada.
También puse una frase y por supuesto puse marquitos. Aún no le he puesto ninguna foto, simplemente he puesto el marco como para dejar el espacio y según vaya pasando el mes pues pondré alguna foto que haya hecho en ese mes. Y así es como quedó, espero que os haya inspirado para hacer el vuestro. Ya sabéis que podéis ver más ideas en el Instagram de Heartbeach. Y ahora os dejo estos vídeos bonitos de la montaña para despedirme. Os mando 1.000.000 de besos y 1.000.000 de abrazos y achuchones muy fuertes. Que tengáis muy bonita semana y ya nos vemos en el próximo vídeo.